y que sucede que es congresista como usted. Mire, Fernando, el día de ayer yo tuve, la verdad, una reacción similar a la suya. Es decir, he señalado en la Comisión de Constitución que no encuentro ningún argumento legal para que el señor Donaire no acate la sentencia que ha mandado el Poder Judicial. La inmunidad parlamentaria, como está además regulada hoy en la Constitución, señala claramente que sirve únicamente, ojo, y lo dice la Constitución y lo dicen sentencias del Tribunal Constitucional, sirve únicamente cuando un parlamentario puede argumentar que el proceso que se le ha abierto o la sentencia que se le ha impuesto tiene móviles políticos. Es decir, imaginemos que hay una animadversión contra algún parlamentario y que un ciudadano o un poder del Estado, imaginemos el presidente Vizcarra, están intentando deshacerse de ese parlamentario que les resulta incómodo e inician un proceso judicial, ya sea a través de un proceso en Fiscalía o una sentencia en el Poder Judicial, que está amañada políticamente, y el trasfondo es un trasfondo que lo que busca es impedir el ejercicio parlamentario. Pero acá no estamos en un caso así para nada. Este es un caso que tiene 14 años en el Poder Judicial, larguísimo, que se llevó adelante con el anterior Código de Procedimientos Penales y que, como usted mismo ha dicho, Fernando, ya tiene a varias personas en prisión. Y la razón por la que están en prisión no son móviles políticos. La razón por la que están en prisión es porque tienen una sentencia que señala que son culpables de un acto que es de corrupción. Entonces, eso es algo que no puede avalar la inmunidad parlamentaria. Lo que hizo la mayoría, el fujimorismo, y en este caso hay que decirlo con todas sus letras, únicamente el fujimorismo, votaron por un informe que lo que busca es decir, primero, que tiene que ser una sentencia firme. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que llegar hasta la última instancia. Y en segundo lugar, que se tiene que volver a mandar este expediente al Poder Judicial a pedirles que hagan un control de constitucionalidad y convencionalidad, lo que sinceramente es una falta de respeto al Poder Judicial y sería una manera en la cual el Parlamento se entromete en el mandato jurisdiccional, ¿no? Congresista Glave, muy buenos días. Muy buenos días. La parte buena de esta información, la verdad que decepcionante, una vez más, el día de ayer, es que lo que se ha decidido ayer en la Comisión de Constitución no es vinculante, que no tiene por qué ser tomado en cuenta en la Comisión de Levantamiento de Inmunidad y que, por lo tanto, puede proceder este pedido del Poder Judicial sobre el señor Donaire. ¿Ha tenido usted conversaciones con la señora Luciana León o con los miembros de esa comisión? ¿Cuál cree que sea el resultado? Mire, el día de ayer nos señalaron que la presidenta de la comisión, la congresista León, con quien no he podido hablar, pero con dos miembros de la comisión, me confirmaron que ella estaba buscando convocar el día lunes a la sesión de la comisión para tener quórum y llevar adelante la votación. El informe del equipo técnico de la comisión lo que señala es que tiene que proceder. Si ustedes han tenido acceso al informe, el informe lo que planteaba era dar curso al pedido de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad del Poder Judicial de la Suprema, y que lo que corresponde únicamente es que el congresista Donaire presente descargos, si es que los tiene, donde pudiera señalar que hubiera algún tipo de intromisión política. De no tenerlos, lo único que tiene que hacer la comisión es levantar la inmunidad y llevar esto al Pleno para que el Pleno vote. Es decir, todo lo discutido ayer muy interesante, pero solo ha servido para que el fujimorismo dejara en evidencia qué posición tenía con respecto a este tema. A mí lo que me preocupa es la confusión que el fujimorismo pueda generar en algunos. De hecho, el día de ayer en algún momento hubo una confusión. Menos mal, nadie se sumó al final a la posición del fujimorismo sobre la necesidad de que tenga que ser una sentencia firme. ¿Por qué? Porque eso es lo que se pretendió decir, que como esto sería una sentencia de primera instancia y que el congresista Donaire ha pedido una nulidad, entonces no aplicaría la posibilidad de arresto hasta que no sea una condena firme. Ese es el argumento que están tratando de esbozar algunas personas en el Parlamento y el día de ayer en particular el fujimorismo. Y es un argumento falso. Y a quienes nos escuchan hay que explicarles un tema. Se está tratando de decir que acá hay un problema de la presunción de inocencia, que es un principio constitucional y es verdad. Hasta que uno no tenga una sentencia, se le presume su inocencia. ¿No es verdad, Patricia? Así es. Eso el problema que tenemos es que la inmunidad parlamentaria no es un debate sobre si alguna norma es atentatoria o no sobre las libertades de los ciudadanos. Es solamente un debate para determinar si es que una resolución judicial tiene motivaciones políticas o no las tiene. Nada más. Entonces, en ese sentido, congresista,
¿por qué hay inmunidad de arresto? Si es que el Poder Judicial determina que alguien es culpable sobre un delito que cometió antes de sus funciones, debería irse preso, punto final, se acabó la historia. Porque no se tendría, porque ya, a menos que cuestionemos al Poder Judicial en sus decisiones, y con lo cual, entonces el Congreso sí se convertiría en un lugar donde la gente se va a alojar para no ser apresada. Mira, Patricia, la Constitución del 93 señala que debiera ser únicamente cuestionada una sentencia del Poder Judicial si es que fuera una sentencia que el parlamentario señalara con pruebas dentro del Parlamento que tienen móviles políticos. Imaginemos que hubieran hecho un proceso exprés, que al congresista se le acusó y en menos de 2 meses ya tenemos una sentencia que manda su prisión y que pudiera decir esto se llevó de manera inadecuada, fue un proceso donde no permitieron mi defensa, atrás de esto hay una persona que está motivada. En fin, X tema, esa es la razón por la cual podría eventualmente el Parlamento señalar que entonces no está de acuerdo con el levantamiento de la inmunidad de arresto. Pero ojo, Patricia, pero incluso ese punto ya es un tema que está hoy en debate. De hecho, desde el Nuevo Perú, nosotros lo que hemos señalado es que la inmunidad la debería levantar la Suprema y que, por tanto, sea la Corte Suprema quien determine si a un parlamentario se le levanta la inmunidad o no. Y que eso permitiría, por ejemplo, que no hubiera un abuso de parte del propio Parlamento de lo que dice la Constitución. Porque ayer hubo un abuso en la Comisión de Constitución. Ayer en la Comisión de Constitución se ha hecho una interpretación abusiva generando un privilegio para un parlamentario. Y el argumento es bien simple. ¿Hay personas hoy sentenciadas por el caso en el cual está incluido el señor Donaire? Sí. ¿Esas personas están detenidas o no? Sí, sí están detenidas. Las que no están prófugas, como dice Fernando. Pero hay unos que sí están detenidos. La pregunta es, ¿por qué el general Donaire tendría un privilegio diferente al de esos señores? Absolutamente. Eso no dice la Constitución. Congresista Glave, es que quienes han votado en ese sentido, según usted, sin el menor argumento, son miembros de un partido cuya jefa se ha entregado a la justicia y está de hace 100 años, 100 días, cumpliendo condena. Y hay que decirlo que se entregó con dignidad después de haber asistido a un proceso de varias audiencias que las hemos visto. Y en un país donde un oficial del ejército peruano con menos rango, el comandante Ollanta Humala, hizo lo propio en compañía de su esposa. ¿Por qué es que miembros de ese partido, cuya jefa está presa, blindan de esa manera a una persona que ni siquiera es de su partido? Porque vota con ellos, Fernando. Esa es mi idea. Pueden ellos tener alguna otra motivación, pero la que yo deduzco, y esto es evidentemente un análisis mío del comportamiento del señor Donaire, es que en más de una oportunidad el señor Donaire vota con el fujimorismo y no con su bancada. Vean ustedes el récord de votaciones en los momentos en los que hay situaciones muy tensas en el Parlamento y donde Alianza para el Progreso decide votar con la oposición al fujimorismo, el general Donaire ha votado con ellos. Bueno, y en este momento estamos en un debate muy tenso de democratización dentro del Parlamento y evidentemente los señores están buscando voto a voto evitar que se reconstituyan las comisiones y que se vuelva a la realidad de lo que hoy es la correlación de pesos y fuerzas dentro de esta institución que ojalá logremos democratizar. Muchas gracias, señora.